Muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Herzlich willkommen. Soy Isabel Mardones de la Cinemateca del Goethe-Institut. Ich bin Isabel Mardones vom Goethe-Institut. Wie gesagt, wir sind sehr froh, Sie hier zu haben heute. Ich möchte aber auch mich bedanken bei der Hausherrin. Mónica Villarroel de la Cineteca Nacional nos va a dirigir algunas palabras como dueña de casa. Muchas gracias, Mónica, por acogernos con este evento hoy. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Nos complace mucho saludar esta tarde la presencia de la primera dama de la República Alemana, la señora Danielle Schacht, a nuestro ministro de Cultura, Ernesto Tone, y a todas las autoridades de Alemania y nuestra comunidad, por supuesto, invitada a esta sala. Con motivo de la exhibición especial de la película Colonia de Florian Gallenberger, acogemos esta iniciativa del Goethe-Institut porque nos parece fundamental que en este espacio de la Cineteca Nacional de Chile sea puesto en valor el cine desde una perspectiva que contribuye a elaborar un relato de nuestra memoria. Herzlichen Dank und sie ist sehr froh, euch willkommen zu heißen in diesem Haus, insbesondere an Frau Schacht, an den Minister, Herr Ottone, und alle anderen Autoritäten Deutschlands in Chile für diese besondere Vorführung des Films Colonia von Florian Gallenberger. Es ist der Cineteca Nacional sehr wichtig, diese Initiative zu willkommen, denn es ist auch sehr wichtig, die Perspektive, dass der Film eingibt, um auch diese Narration unseres Gedächtnisses wiederzugeben. Compartimos la idea de Marc Ferró, quien hace ya varios años estableció que el cine, tanto de ficción como documental, puede ser considerado un documento histórico. El cine constituye un discurso sobre nuestra historia. La imagen adquiere valor como testimonio, especialmente de los vencidos o de los pueblos sometidos, como señala el autor. Sie möchte auch die Idee von Marc Ferró aufnehmen, dass jede Fiktion auch als Dokumentarfilm agiert, denn es ist auch ein historisches Dokument. Damit wird das Kino auch zu einer Narration und einem Diskurs über die Geschichte. Damit ist auch das Bild ein Zeugnis. Es gibt Zeugnis, vor allem von den Leuten, von den Völkern, die sich ergeben mussten, also die nicht, Entschuldigung. Las interrelaciones, historia y cine son múltiples y van desde la simple representación de los hechos históricos hasta la explicación de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. Es por ello que hoy Colonia no solo es una nueva lectura de nuestra historia, sino también un documento que permitirá contribuir a que el mundo no olvide y que mire hacia el futuro. Diese Interrelationen zwischen Geschichte und Kino sind auf sehr vielen Weisen da und es geht nicht nur um die Repräsentation dieser historischen Geschehnisse, es ist auch eine Erklärung unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Es ist deshalb wichtig, weil Colonia nicht nur eine neue Lektüre unserer Geschichte darbietet, es ist auch ein Dokument, das auch der ganzen Welt erzählen wird, nicht zu vergessen und in die Zukunft zu blicken. El film no vale solo por aquello que atestigua, sino por la aproximación sociohistórica que autoriza. Muchas gracias. Der Film ist nicht nur das, was er erzählt oder Zeugnis gibt, sondern auch über die Approximation, also die Näherung dieser Geschichte und dieser Gesellschaft. Bueno, para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, su función pública asume el desafío de contribuir con la reparación y la memoria histórica de nuestro país,
mediante el fomento de la expresión artística y manifestaciones culturales que aportan a la reflexión en torno a la memoria de los derechos humanos en Chile. Der Consejo Nacional de la Cultura y las Artes übernimmt in seiner öffentlichen Funktion die Herausforderung, zur Wiedergutmachung und zur Erinnerungskultur unseres Landes beizutragen, mithilfe der Förderung von künstlerischen Äußerungen und kulturelle Bekundungen, die zur Reflexion über die Erinnerung und die Menschenrechte in Chile beitragen. Estamos convencidos de que la memoria histórica debe ser nuestro acompañante en este proceso constante que es la construcción de una nación. Pero para educar a las nuevas generaciones en derechos humanos, no bastan solo las consignas si estas no vienen asistidas por una conversación más profunda que nos permita ir integrando una ética de la paz. Ich bin überzeugt davon, dass die Erinnerungskultur unser Begleiter sein sollte in den fortlaufenden Prozess, der das Aufbauen einer Nation ausmacht. Aber um die neuen Generationen im Sinne der Menschenrechte zu erziehen, reichen bloße Weisungen nicht aus, wenn diese nicht durch ein tief ergehendes Gespräch begleitet werden, was uns erlaubt, allmählich eine Ethik des Friedens zu bilden. Es ahí donde la cultura y las artes, en sus múltiples posibilidades de representación, juegan un rol fundamental en la tarea de conformar una sociedad más consciente y reflexiva en torno a la violencia. Hier spielen Kultur und die Künste in ihren zahlreichen Ausdrucksmöglichkeiten eine grundlegende Rolle bei der Aufgabe, eine Gesellschaft zu bilden mit einem größeren Bewusstsein und Reflexion hinsichtlich Gewalt. Chile está realizando grandes esfuerzos para mejorar su institucionalidad respecto a la protección y salvaguarda de los derechos humanos. Hace más de un año, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, a fin de integrar un sistema y elaborar políticas públicas, integrales y armonizadas sobre esta materia. Chile unternimmt große Anstrengungen, seine Institutionalisierung hinsichtlich dem Schutz und der Einhaltung der Menschenrechte zu verbessern. Vor nicht einmal einem Jahr verabschiedete die Präsidentin Michelle Bachelet das Gesetz, das die Abteilung der Menschenrechte schuf, ein System einzubauen und öffentliche, integrale und harmonisierte Politik zu diesem Thema zu entwickeln. Asimismo, en el Consejo hemos creado la Unidad de Memoria de Derechos Humanos con el objetivo de desarrollar un trabajo conjunto con las agrupaciones de derechos humanos ligadas a los crímenes de lesa humanidad para generar iniciativas que refuercen los espacios de memoria en nuestro país. Außerdem haben wir im Consejo de la Cultura die Abteilung für Erinnerung und Menschenrechte geschaffen, mit dem Ziel, die gemeinsame Arbeit mit den Menschenrechtsgruppen zu fördern, die sich der Verbrechen gegen die Menschheit annehmen, Initiativen zu entwickeln, die die Räume für Erinnerung in unserem Land stärken. La instancia que nos reúne en el día de hoy se trata precisamente de una acción coordinada por esta unidad, una instancia que nos invita a recordar y repensar a través de esta película en un periodo en el cual ambas naciones se encontraron por una causa lamentable. Genau bei dem Anlass, der uns zum heutigen Tag zusammenführt, handelt es sich eine Aktion, die von dieser Abteilung koordiniert wurde. Ein Anlass, der uns einlädt, zu erinnern und zu überdenken, angestoßen durch diesen Film und eine Zeit, die sich beider Nationen aus dem bedauerlichen Grund begegneten. Sin embargo, el sentido de estar acá, aunque parezca apenas simbólico, es importante y necesario. Es una oportunidad de reencontrarnos para dialogar y reflexionar sobre un momento de nuestra historia común, para que nunca más vuelvan a ocurrir episodios de esta naturaleza. Trotzdem ist der Grund, aus dem wir hier sind, auch wenn es rein symbolisch wirkt, wichtig und notwendig. Es ist eine Gelegenheit, wieder zu treffen, uns zu besprechen und nachzudenken über einen Moment unserer gemeinsamen Geschichte, damit nie wieder derartige Ereignisse vorkommen. Wir danken der deutschen Regierung, Frau Schatt, und natürlich dem Regisseur von Colonia, Florian Gallenberger. Im Namen der chilenischen Regierung möchte ich mich nochmal bedanken dafür, dass Sie heute hier sind und für diese Gäste der Erinnerung und Wiederbegegnung vermittelt durch dieses kinematografische Werk, das uns wieder zusammenkommen lässt in Frieden. Ich mache das jetzt
ganz kurz. Das ist für mich eine sehr besondere Vorführung heute, denn wenn man einen Film macht, der so viel mit Chile zu tun hat, ist der Film erst dann abgeschlossen, wenn er wirklich auch in Chile läuft. Und das ist heute die erste, sagen wir mal, offizielle Vorführung des Films in Chile. Quiere saludarlos muy especialmente y para él es una ocasión muy especial, dado que una película en realidad cierra su círculo cuando vuelve a exhibirse en el lugar del cual habla, y esta es la primera presentación oficial de la película en Chile. Dass wir das hier tun in der Moneda an diesem Ort, dass Sie, liebe Frau Schad, dabei sind, dass Sie, Herr Minister, dabei sind, das macht das Ganze nur noch besonderer. Und bevor ich jetzt lange rede, schauen wir uns lieber den Film an. Ich freue mich sehr auf die Podiumsdiskussion, die wir danach haben, weil das bestimmt sehr interessant wird von Menschen, die wirklich von der Colonia betroffen waren, zu hören, wie sie darüber denken und so weiter. El hecho de que estemos en este lugar, en La Moneda, que es un lugar de memoria, que esté presente usted, Frau Schad, y usted, el ministro Tone, eso lo hace todo mucho más especial todavía y es una gran alegría. Y más que seguir hablando, él desea que veamos la película y se alegra mucho de la mesa que vamos a tener a continuación de la película, donde podamos discutir más cosas y también sobre las personas que fueron afectadas por lo que sucedió en Colonia Dignidad. Gracias. Vielen Dank. A mi izquierda tengo a Florian Gallenberger, director de la película. A continuación está Magdalena Garcés, que es abogada de derechos humanos y que en este momento es también querellante en la causa Colonia Dignidad. Al centro tenemos a nuestro moderador, Hans Stange, que es periodista y también crítico de cine. Luego tenemos a Luis Peebles, exprisionero político, que estuvo también detenido en Colonia Dignidad. Y Jörg Schellenkamp, que es ex colono, también es publicista y profesor, y hace mucho tiempo ya no vive ya en la colonia, y que en este caso también fue asesor durante el rodaje de la película, por eso para nosotros también era importante tenerlos en esta mesa. ¿Qué ocurre cuando un grupo de personas, ¿cierto?, deja de tomar decisiones por sí misma y empieza a entregar estas decisiones, a delegar estas decisiones en la autoridad de otras personas? Quisiera que apuntaras, digamos, hacia eso y nos señalaras cuál es para ti el sentido que esta película propone. Ja, also mir war wichtig, diese Geschichte zu erzählen und sie in einer Art und Weise zu erzählen, dass sie an ein möglichst großes Publikum und am besten auch an ein junges Publikum rausgehen kann. Para él era muy importante contar esta historia y sobre todo contarla para un público masivo y sobre todo para un público joven. Und zu sehen, welche Dynamik darin steckt, wenn eine Gruppe Leute tatsächlich einfach nur noch folgt und keine eigene Verantwortung mehr übernimmt, weil sie die Autorität eines anderen so gänzlich anerkennt, dass sie ihr ganzes Leben diesem Menschen hingibt. Y mostrar lo que sucede y las dinámicas que se dan cuando hay un grupo de personas que renuncia a tomar decisiones por sí mismos, se los entrega todas a una sola persona y termina sucediendo cosas como las que vimos. Und wenn man jetzt sieht in Europa, in Amerika, dass es wieder so eine Art von Hunger nach starken Führerfiguren gibt, Leute, die sich wieder starke Führungspersönlichkeiten wünschen. Y cuando vemos lo que está sucediendo actualmente en Europa, en Estados Unidos, donde hay grupos de personas que están buscando líderes fuertes nuevamente. Also Führer, die mit sehr einfachen Antworten glauben, sehr komplexe Themen lösen zu können. Líderes que creen poder responder de una manera muy simple a preguntas que son muy complejas. Dann glaube ich, dass es einfach sehr wichtig ist, vor allem junge Menschen daran zu erinnern, dass sie ihre Anführer in Frage stellen müssen, dass sie kritisch draufschauen müssen und dass egal was derjenige sagt, der Anführer ist oder den Anspruch erhebt, Anführer zu sein, egal was der sagt, sie müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen und dafür die Verantwortung selbst tragen. Y es por lo mismo muy importante que un público joven sea capaz de darse cuenta qué es lo que sucede cuando hay un líder que les dice que ya no tienen que tomar más sus responsabilidades, pero que sí, tienen que cuestionar lo que dice este líder y tienen que asumir su propia responsabilidad de todos sus actos.
Und ich glaube, das Interessante ist an der Colonia, dass es eben eigentlich wie ein Mini-Terrorstaat war. Dadurch, dass es so abgeschlossen war, es waren nie mehr als 350 Menschen, kann man dort die Mechanik, die geherrscht hat, sehr deutlich und sehr einfach erkennen. Y lo interesante de la colonia es que al ser un lugar tan pequeño, no había más de 350 personas, se dio algo así como un mini estado del terror, donde se entiende bien la mecánica que se da para poder llegar a esta situación. Und die drei sozusagen Hauptsäulen, auf denen dieses System steht, die ich sehe, ist zum einen die Führerfigur. Y las tres columnas sobre las que se sostiene este sistema, así como él las ve, es la figura del líder, Ist die Doktrin la doctrina, und Brutalität, Gewalt. y la brutalidad y la violencia. Die Religion hat hier sozusagen als Doktrin funktioniert. La religión tomó el puesto de la doctrina. Das könnte auch eine politische Doktrin sonst sein. Podría haber sido una doctrina política también. Und insofern kann man am Beispiel der Colonia einfach sehen, wie solche Unterdrückungssysteme eigentlich immer funktionieren. Und ich glaube, dass man einfach junge Menschen daran gewöhnen muss, darauf kritisch zu schauen und ihren eigenen Staat, ihr Eingebundensein in den Staat zu hinterfragen und vielleicht zu mehr Aktivität und Proaktivität zu führen. Y al mirar la colonia podemos entender todos los mecanismos y cómo se da un estado opresivo, y por lo mismo me es interesante que lo puedan mirar los jóvenes y entender cómo tienen que cuestionar su rol frente a sí mismos y frente al Estado, y que se muevan más proactivamente a tomar decisiones propias. Ja. Quisiera continuar preguntándole a Jörg. Jörg vivió su infancia en la colonia, fue uno de los afortunados que ha podido dejarla, ha logrado rehacer su vida fuera de ella y además cooperó, digamos, como asesor en la reconstrucción histórica dentro de la película. Quisiera que pudiera contrastar la experiencia, ¿cierto?, en la colonia, la experiencia representada en la película y lo que para ti es la realidad actual de los colonos y excolonos. Si pudieras hablarnos de qué están hoy día. Yo considero que esa película es una gran obra de arte. Y si uno quiere medir el valor de una película, ¿cómo uno mide una película, el valor? Y yo creo que en primer lugar, si es capaz de despertar la conciencia, de mantener la memoria viva y también de advertir sobre sectas y regímenes de esta índole. Cuando Florian hace 5 años me preguntó si acaso estaría dispuesto a ayudarle, le dije que no. ¿A quién le va a interesar este tema maldito? Hasta que meses después me reencontré con ex colonos en el sur de Chile y me di cuenta que siguen cargando con las secuelas de su vida. Y ahí como cambié el chip, porque me di cuenta, nadie los escucha, nadie les hace justicia. Y ahí le dije, Florian, lo que quieras, 100%. La película sigue siendo impactante cada vez que la veo, porque reabre heridas. Sigue siendo una película así, pero encuentro muy bien hecho como Florian logró en tan poco tiempo involucrar sus sentidos, sus pensamientos en el sistema, de entender cómo funcionaba. Porque si era un régimen del terror, sí. Era una secta, sí. Pero sobre todo era una cárcel aquí arriba, en la mente de las personas. Hasta que si habrían preguntado a cualquiera de la comunidad, ¿se siente feliz?, habrían dicho que sí. Y es como tomar un veneno de largo efecto. Y uno necesita bastante resiliencia para seguir adelante
rehacer sus vidas, y conozco muchas personas que hasta el día de hoy no son capaces de hacerlo. Por eso encuentro tan importante mostrar la película a muchas personas, a nuevas generaciones, para advertir sobre todo sobre el peligro de regímenes totalitarios, de sectas, que prácticamente funcionan todas igual. Cortar el lazo con las familias, vaciar tu identidad, y una vez entregado tu identidad, casi no hay forma de recuperarla. Gracias, Florian, y todo el equipo que ha participado en hacer posible esta película. Gracias, a mi izquierda tengo a Luis Fibers, ¿cierto? Él es psiquiatra, fue militante político, fue preso político en Colonia Dignidad. Su experiencia no personal, pero una experiencia epónima está representada, ¿cierto?, en la película. Y nosotros tenemos hoy día en Chile organizaciones de detenidos y de presos políticos que están abogando para que se haga justicia para aquellos que estuvieron precisamente en Colonia Dignidad. Quisiera que Luis nos hablara acerca de la experiencia de los chilenos que pasaron por Colonia y de del estado de las demandas actuales, que es lo que se pide. Muchas gracias. Saludo en primer lugar la presencia que ha estado aquí de Frau Schacht, del gobierno alemán, al ministro Ottone, a los compañeros que compartieron la prisión en la época en que estuve detenido, la doctora Roja, el doctor Torres, el abogado Hernán Fernández, los familiares de los detenidos desaparecidos, los periodistas que nos han acompañado desde el principio en esta larga jornada. Más que referirme al estado de los procesos, que creo que podría hacerlo nuestra abogada de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos, y yo quiero felicitar a Florian Gallenberg en primer lugar, porque su película es un testimonio que sacudió a Alemania y que puso en el tapete en Europa y aquí en Chile ahora el problema de Colonia Dignidad, que es un problema complejo, es un problema que tiene muchísimas aristas. Uno de ellos es lo que nos ocurrió a nosotros como prisioneros de la dictadura cívico-militar, que fuimos torturados allí y cuyas causas en su mayoría quedaron impunes. Asimismo, las causas de los detenidos desaparecidos que todavía están impunes, y tenemos una gran investigación que hacer con recursos que existen. Alemania nos otorgó, nos dispensó su autorización para investigar los archivos que tiene la Cancillería acerca de Colonia Dignidad, y lo mismo hemos solicitado al gobierno de Chile para poder seguir investigando y sacar a la luz la verdad. Nos interesa que eso sea posible y hacer un monumento que ha sido declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales en Colonia Dignidad, un museo, un centro de paz y un instituto de cultura en el lugar donde reinó el horror y la muerte. Esto es lo que nosotros tratamos de hacer en la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos en Colonia Dignidad. Estoy esperanzado que con esta película demos un salto adelante que conmueva a toda la gente. Creo que eso
es lo más importante que quiero decir. Muchas gracias. Gracias. Es cierto que la variedad de crímenes que se cometieron en Colonia Dignidad es enorme, que muchos de ellos todavía están impunes y de que a pesar de que la colonia ya no es lo que era hace 10 años y de que a pesar de que Paul Shefa lleva ya 6 años fallecido, con su muerte y con la intervención de la colonia no se acaba la investigación, no se acaban las causas, ni termina los procesos judiciales por los crímenes que allí se cometieron. En ese sentido, quisiera pedirle, ¿cierto?, a Magdalena que nos hablara acerca del estado actual de las causas y un poco qué es lo que en este momento la investigación sobre Colonia Dignidad exige y demanda de la sociedad, de la justicia de Chile y de Alemania. Buenas tardes a todos y todas. Hago mío los saludos que hizo el doctor Tigris. Y en relación al estado actual de las causas de la colonia, señalar que en un balance que pudiéramos hacer en general de las causas de derechos humanos en Chile, podemos decir que hay grandes avances, importantes avances, pero que también hay espacios de impunidad. Y que lamentablemente en Colonia Dignidad se han mantenido ciertos espacios de impunidad. Desde que el año 2005 fue encontrado en Argentina y cruzado Argentina con Sheffield y asumió las causas el ministro Jorge Cepeda, hubieron algunos hallazgos muy importantes, como el hallazgo de las fichas, como el hallazgo de los automóviles, como el hallazgo de los fármacos. Sin embargo, la investigación de las causas no fue lo suficientemente profunda como para que hoy día tengamos sancionados. Es decir, a la fecha no hay colonos alemanes, jerarcas de la colonia que estén cumpliendo condena por casos de graves violaciones de derechos humanos. Quiero aclarar sí que yo me refiero como abogada de la asociación y como abogada de víctimas en relación a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en dictadura, por cuanto es importante señalar que sí los jerarcas de colonia están cumpliendo condena por los casos de niños y adolescentes abusados al interior de Colonia Dignidad, y también hay causas que las cuales tampoco han tenido mayor avance, que dicen relación con las violaciones a sus derechos humanos, de que fueron víctimas colonos al interior de Colonia Dignidad, como lesiones, abusos con electroshock, el uso de fármacos, etc. En realidad, en este momento las causas avanzan. Lamentablemente los casos de detenidos desaparecidos, solo el de Álvaro Vallejo está con un jerarca alemán condenado que está en operaciones de la Corte de Operaciones de Santiago. Pero quisiera señalar un poco cuáles son esas dificultades y los desafíos que tenemos. Por una parte, una de las grandes dificultades ha sido la fuga de jerarcas hacia Alemania, que es un país que no extradita a sus alemanes, a sus nacionales, lo cual es un tema que es respetable porque es parte de la cultura jurídica alemana, pero que nos genera ciertos desafíos, como es el caso de Hartmut Hopp. Hartmut Hopp está procesado en el caso de Juan Maino Canales, huyó a Alemania, y el gran desafío ha sido generar un diálogo y lograr que se entiendan dos culturas jurídicas distintas. Hartmut Hopp puede cumplir condena en Alemania, también es posible juzgar algunos crímenes en Alemania, pero es importante generar este diálogo, por lo cual exige mayores esfuerzos porque tenemos culturas jurídicas distintas. Obviamente también nos enfrentamos a la impunidad biológica porque el paso de los años hace que muchas personas hayan fallecido. También está el tema de quienes fueron víctimas de tortura al interior de Colonia Dignidad, que había un avance mucho más lento en este sentido de hacerse cargo, investigar los delitos y sancionar a quienes sean responsables. También es muy grave para nosotros intentos de silenciamiento, como el que recientemente fue denunciado por la asociación en cuanto se trataba de hacer firmar a algunos colonos alemanes, todos gente mayor, que para que ellos pudieran tener una parcela, ellos debían ceder a perpetuidad y todos sus derechos de historia, recuerdos, memoria, historias de vida. Era un contrato jurídicamente muy delirante, pero que gracias a la intervención de algunos abogados se pudo detener, abogados que acompañan a los colonos que todavía permanecen en Colonia Dignidad. Lo grave era el intento de silenciamiento y de, en el fondo, comprar y ocultar la historia de las víctimas.
En este momento uno de los grandes desafíos es avanzar en la ubicación de las fosas al interior de Colonia Dignidad. Hay declaraciones de Gerhard Mücke del año 2005 donde ya se hablan de las fosas del señor Felle, que era quien señala dónde habían hecho el desentierro. En Colonia Dignidad se han encontrado fosas, sin embargo la investigación no fue lo suficientemente profunda para determinar todas y cada una de ellas, dónde estaban, cuántas víctimas habían en cada una de ellas. Por otra parte, hay un desafío de saber la verdad respecto de quiénes fueron conducidos a Colonia Dignidad, dónde, cuándo, en qué circunstancias, y todavía en eso hay muchas deudas pendientes, como les señalaba, en los casos de detenidos desaparecidos que permanecieron en Colonia Dignidad, como el caso de Pedro Merino Molina, cuya familia está aquí presente. Lamentablemente no se logró condenar a nadie que fuera parte de la colonia, a pesar de estar establecido claramente su presencia, su tortura en Colonia Dignidad. También se está investigando lo que se denominó retiro de televisores, es decir, la exhumación de cuerpos, de los cuales, como señalo, hay antecedentes que se realizaron inhumación en la Colonia Dignidad y posteriormente exhumaciones, y que dichos cuerpos fueron cremados y luego las cenizas lanzadas al río Perquilauquén. Recientemente se presentó además una querella por parte de la asociación para investigar los que fueron conocidos como operativos Cerro Gallo. En las fichas que lamentablemente estuvieron en secreto durante 9 años se ha podido ir estableciendo la existencia de estas operaciones que fueron conocidas y denunciadas hace muchos años, pero que no habían sido debidamente investigadas, la cual se hace, por ejemplo, referencia a la presencia de 4 regimientos de militares chilenos al interior de Colonia Dignidad, tanto en diciembre de 73 como en marzo de 1974. Y finalmente, señalar que es importante el acceso y el estudio de los archivos. Creemos que es un gran paso y valoramos la apertura de los archivos en Alemania. Lamentablemente para los abogados chilenos que no hablamos alemán ni mismo en Berlín no va a ser fácil acceder a esos archivos, y en ese sentido creemos que es importante que se generen iniciativas que permitan compartir este tipo de información, y además creemos que va a ser muy importante que se transmita esta película en Chile y no solo en Europa. Muchas gracias Magdalena por lo que escuchamos. Parece que junto con el ejercicio de memoria, el ejercicio judicial todavía tiene deudas pendientes, y quizá la investigación misma pudiera dar con una segunda película, Florian. Un policial. Ja, man soll nie sagen, aber bislang habe ich nicht den Plan, noch einen zweiten Film über die Colonia zu machen. Ja. No hay que decir nunca hay que decir nunca, pero en este momento no hay planes de hacer una segunda película sobre Colonia. Tenemos media hora para poder compartir un poco el diálogo con el público. En atención a que el tiempo es escaso, les voy a pedir que en lo posible las preguntas sean precisas, acotadas y dirigidas a alguien de la mesa, y bueno, eso, ¿cierto? Breves, precisas y concisas. Quiero hacer un pequeño alcance, por favor. La Cineteca Nacional nos ha acogido muy amablemente, y para ello también han tenido que modificar brevemente su programa. Ellos tenían la próxima película a las 6:15. En atención a eso, les voy a pedir, por favor, que las preguntas sean muy breves, muy concretas, que no sea solamente reflexiones, sino preguntas muy concretas dirigidas a personas concretas de la mesa, por favor. Muchas gracias. Ya, Luis, ¿Puedo? el doctor psiquiatra Otto Ver aún no ha sido investigado. Ah, ya, Ahí perfecto. estaba tomada la palabra. Ok, Seguía. va. Se me olvidó. No, quiero salir de una duda, porque la verdad es que me gusta informarme mucho, pero hace tiempo que no veo noticias. Yo escuché de que...
Buenas tardes a todos y bueno, felicitaciones por la obra, realmente increíble. Bueno, yo la verdad es que me gusta mucho informarme, pero últimamente no he visto las noticias y me parece haber escuchado de que esta película en Chile no se iba a dar y me llama la atención porque estamos en una democracia, entonces no entiendo si no hay interés de parte de los cines o era falsa esa información. Y en segundo lugar, yo quiero hacer un reconocimiento a que Paul Schaeffer fue detenido gracias al programa Contacto de Canal 13. Y eso, lamentablemente, le bajaron el perfil. Lamento decirle, pero una persona, el señor Insulza, que es del gobierno, le bajó absolutamente el perfil, pero quienes capturaron a Paul Schaeffer, que hicieron una investigación pero de lujo, fueron los del Canal 13, el equipo Contacto. Eso quería decir. Muchas gracias. Der Film wird ab 4. August tatsächlich jetzt in Chile im Kino laufen. A partir del 4 de agosto se mostrará la película en los cines chilenos. Also mir wurde gesagt, dass also die Rechte an dem Film für Lateinamerika liegen bei Universal, bei einem großen Hollywood-Studio. Los derechos para América Latina los tiene Universal, que es uno de los grandes estudios de Hollywood. Und die wollten den Film natürlich auch in Chile zeigen und sagten mir dann, dass sich die großen Kinoketten in Chile weigern würden, den Film zu spielen, denn er sei ihnen zu politisch. Y Universal le dio la información de que las grandes cadenas de cine en Chile se negaban a mostrar la película porque les parecía excesivamente política. Und dass sich Universal dann entschieden habe, den Film gar nicht in Chile zu starten, wo ich gesagt habe, das könnt ihr nicht machen, den Film kann man nicht in Chile nicht starten. Con lo cual Universal había tomado la decisión de no mostrar la película en Chile, a lo cual él le respondió, Gallenberger le respondió que eso no podía ser, que tenía que darse aquí en Chile. Und glücklicherweise, das hat jetzt einige Monate gedauert, haben wir einen anderen chilenischen Verleih gefunden, Gitano Films, die den Film jetzt rausbringen werden, die auch über ein eigenes Kino verfügen, also auch bei sich zu Hause sozusagen den Film zeigen können. Und es bleibt aber wohl die Situation erhalten, dass die großen Kinoketten nach wie vor den Film aufgrund seiner politischen Verortung nicht zeigen wollen. Menos mal hay un distribuidor local que ahora sí va a tomar la película, que es Gitano Films, que tienen un cine propio, que es el Cine Arte Alameda, y que ellos van a estar mostrando la película y también la van a dar en otros cines a través de Chile, lo agrego yo. Pero continúa la situación de que las grandes cadenas de cine se niegan a mostrarla por su contenido político. Había una segunda palabra tomada. Ahora sí. Bien. Yo debo decir una cosa, y concuerdo con la abogada, porque ahí no hay ningún familiar de detenido desaparecido. Nosotros no somos historia. Aquí yo estoy vivo. No soy historia, no soy memoria, estoy presente. El dolor y el sufrimiento lo llevamos cada día. No hemos tenido verdad, no hemos tenido justicia, ni nada de reparación. Mi hermano fue detenido a las 5:35 horas en Parral por el suboficial Luis Hidalgo, el cabo Luis Mena. De esto hay testigos. Ellos lo reconocen. Ellos reconocen la entrega, ¿ya? ¿No es cierto?, a la patrulla militar. Y la patrulla militar reconoce al señor Cardenil, el señor Segovia, y llevan a mi hermano a Colonia India. Los colonos, las fichas de mi hermano, ellos demuestran que mi hermano estuvo detenido ahí y que arriba le colocaron una B que había desaparecido. Mi hermano entonces fue secuestrado, torturado, luego llevado a Colonia India, donde también fue torturado, luego asesinado, y el 78 hecho desaparecer su cadáver. ¿Por qué no hay verdad? Porque sencillamente, tal vez nosotros los familiares hemos sido ingenuos, pero ya se acabó la ingenuidad. A mí me sorprende que ninguno de los abogados, como Hernán Fernández, no están ahí, que somos los que abrimos las puertas de Colonia India. El 5 de agosto puso un recurso de protección, 5 de agosto de 1974, por la desaparición de mi hermano, y decíamos dónde estaba y quién lo había llevado. Eso se sabe. Muchas veces hablé con el embajador alemán, hablé una vez, 2 veces, después ya no me quiso recibir más. Me atendía el encargado cultural de la embajada, después, ¿no es cierto?, el encargado de negocios, y se paseaban los muy carepalos por la vicaría de la solidaridad. Hoy día, yo estoy vivo, no soy historia, no soy memoria, como tampoco lo serán mis hijos,
como tampoco lo serán mis nietos, hasta cuando tengamos la verdad, o hasta cuando tengamos justicia. Y queremos como reparación que el predio de Colonia de Dignidad pase a ser un memorial por los caídos. Mi pregunta, Vive, tú deberías investigar, porque el señor Otto Der, tu colega psiquiatra, firmó los certificados para que a ti te doparan. Gracias, señor director. Y disculpe. Doctor Otto Der, él hizo una disculpa pública que puso en el diario El Mercurio, y asimismo, como había sido mi profesor en Concepción en los años 60, posteriormente me recibió en su cátedra en el Hospital Psiquiátrico aquí en Santiago en los años 90-2000. Es lo que puedo decir, digamos, acerca de él. Quisiera agregar más. Sí, un segundo, yo agregar que está aquí presente el abogado Ana Fernández, que somos colegas, amigos y compañeros de lucha con muchos de los que estamos aquí presentes, y que así como señaló acerca del micrófono. Y así el como, abogado Fernández está aquí presente, nos dice la abogada Garcés. bueno, ¿Necesitan más volumen? No. Y además quiero decir que hay un reconocimiento muy importante hacia la labor que él realizó, y yo al menos creo que no se habría hecho justicia respecto de los niños y adolescentes abusados, y no se habría encontrado a Schaeffer en Argentina si no es por la labor incansable de Ana Fernández. Gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al director de la película y decirle de que lo que usted muestra en su película es mucho más crudo a la realidad de lo que ahí se ve. Soy hermana de Pedro Juan Merino Molina. Tenía 20 años a la fecha de la detención. Su primer lugar de tortura fue llevado a Colonia Dignidad. Entre las torturas que allí se aplicaron, que falta mostrar en la película, sometido a sacos con cemento donde estaba el gas sarín. También fue torturado en esas camas, como allí se muestra en la parrilla, todo lo que hice también. Aparte de eso, mi hermano fue amarrado con alambre, amarrado a un camión, y así fue arrastrado por las calles de Colonia. Entonces yo por eso voy a estar siempre muy agradecida de usted, señor director de esta película. Y encuentro que todavía es muy mínimo lo que se ha hecho. Señora esposa del presidente de Alemania, agradezco el gesto que han tenido de pedir perdón, porque mientras mi hermano lo estaban torturando en Colonia, el embajador de Alemania acá en Chile decía que acá no ocurría nada. Entonces todavía falta mucho por esclarecer. Y esos gestos son mínimos, pero hay que avanzar mucho más. Es una pena enorme sentir que cuando los colonos hacen sus fiestas de la cerveza o el turismo, ¿cómo se puede estar celebrando en un lugar donde hubo tanto horror, tanta maldad? Paul Schaeffer fue el discípulo de Hitler. Vino a aplicar lamentablemente en nuestro país toda la maldad que trajo de Alemania. Sin ofender, pero creo que estas experiencias tienen que servir para salir adelante, para mejorar esto es mejorar la sociedad, cuando se habla con la verdad. Y siento decir enormemente que me da vergüenza que en mi país todavía no se asume el rol, tanto en los tribunales de justicia como las personalidades de gobierno, porque se debería exigir los tribunales, los jueces, todas las personas que tengan que investigar. Todavía falta mucho que investigar en la colonia. También a los colonos que allí viven.
hay mucho todavía que está escondido. Ahora, cuando se cumplían 40 años de la detención de mi hermano, se logra hacer algo de justicia, porque el ministro Cepeda condena, lamentablemente Paul Schaeffer ya había muerto, pero una justicia a medias, o migajas de justicia, porque tuvieron que pasar 4 décadas, 40 años para que se hiciera justicia en el caso de mi hermano, pero una justicia media, porque no sabemos si el cuerpo de mi hermano fue de los que asesinaron allí en Colonia para después desenterrarlos, incinerarlos y las cenizas lanzadas al río Berkelauquén. Volver después de tanta tortura a matarlos, después volver a hacerlos desaparecer. O tal vez mi hermano es uno de los que lanzaron al mar acá en las playas del Quintero. Esa respuesta todavía queda. Por eso decimos los familiares, seguimos siendo torturados psicológicamente y exigimos de que se termine con el turismo en Colonia Dignidad. Exigimos también de que se reciban a las personas, los familiares directos, a las agrupaciones de derechos humanos. Tenemos la presidenta lamentablemente hoy día no quiso venir, está muy molesta porque quiere hablar con el presidente de Alemania. Ella es la presidenta de la agrupación de Talca, en donde siempre se están manifestando frente a Colonia Dignidad. Entonces yo quiero respeto, porque somos nosotras las que aún tenemos esta lamentable lucha, pero con dolor. Mi madre hoy tiene más de 80 años y ha permanecido en esta larga lucha, y no dejaremos de lado esto, porque queremos que las nuevas generaciones puedan vivir dignamente en este país, y exigirle a los diputados de la UDI, tanto Hernán Larraín como Longueira, que se paseaban en Colonia Dignidad, entonces también tienen que asumir su rol y contar lo que ellos vivían. Yo creo que tienen que citarlos a declarar también. Agradezco una vez más, señor, a usted, lo felicito, pero quiero reiterar de que esta película es suave para todo lo que se muestra. La realidad fue mucho más cruda, mucho horror. Muchas gracias. Was die Dame sagt, stimmt. Es war viel schlimmer in der Colonia und das kann man in dem Film so nicht zeigen. Aber was sie sagt, das stimmt natürlich. Ja. Lo que la señora dice es cierto, lo que sucedió en la colonia efectivamente fue mucho más crudo, pero no se puede mostrar así en la película. Winfried. Sí, gracias. Yo creo que si ustedes hacen un repaso por el diario La Época, en los años 90, van a poder leer cómo Otto Dörr, que aquí se mencionó, defendía, abrazo partir, su amistad con Paul Schaeffer, y en realidad era uno de los detractores de la denuncia de Colonia Dignidad. Eso es bien importante que ustedes lo sepan. Lo pueden leer, están en los archivos, en la biblioteca. Yo era presidente del Instituto Chileno Alemán en la época en el año 1997-98, primero vicepresidente, después presidente. Aquí el embajador era Deinwallner, que era un acérrimo, o sea, luchó, mientras estuvo acá, intentó denunciar lo que ocurría en Colonia Dignidad. Se burlaron de él en el Deutsch-Chilenischer Bund, en la Liga Chileno-Alemana. Y nosotros finalmente lo despedimos en un recinto al lado del Goethe-Institut, porque en realidad ellos ni siquiera quisieron despedirse de él, porque él apareció algunas veces en noticiarios televisivos denunciando Colonia Dignidad. O sea, yo quiero también que se vean matices. Él era un embajador alemán, pero que a su vez estuvo al lado acá, por esa forma de pensar. Yo quiero decir que aquí se ha frenado todo lo que significa el proceso de terminar con Colonia Dignidad. Y para terminar quisiera solamente proponer, porque yo estuve en el año 2014 en Colonia Dignidad con mi mujer,
proponer que si están los delegados de Alemania, el presidente, su señora, que pudieran hacer un viaje y visitar hoy Colonia Dignidad, y se darían cuenta el clima ominoso que hoy día se puede experimentar ahí. Es verdad, es frívolo y macabro llegar ahí y pedir algo para comer, está abierto para turistas, pero se nota que hay gente escondida, se nota que algo no está bien. Pero sería importante que uno lo viera, porque no existe periodista ni comentarista que pueda dar cuenta de eso. Yo estuve ahí y mi mujer prácticamente casi tuvo un shock, nos tuvimos que volver. Bueno, eso. Solamente acotar que el arte tiene caminos que otros campos de la cultura y de la sociedad no tienen. Y que me interesa mucho que una persona de la generación del director se haya hecho cargo de un tema que en Alemania era bastante público hace muchas décadas. Existieron libros publicados por Jero Gembala, por ejemplo, sobre Colonia Dignidad en la década de los 80. Cuando aquí nada se sabía, existieron esfuerzos muy importantes de ambos sistemas judiciales. Esos esfuerzos toman décadas. Pero mi pregunta va al director, porque aquí nosotros también tuvimos una obra de teatro en 2008 llamada Comida Alemana, que se ocupó del mismo tema, pero se ocupó con una estructura completamente distinta a la de la película. En la película se privilegia un modo lineal de mostrar los hechos, se privilegia una historia de amor y se privilegia finalmente una forma de acercarles a las nuevas generaciones un contenido quizá desconocido. Florian Gallenberger, por favor, me gustaría saber en qué momento para usted o para ti fue fundamental hacer esta película. Naja, Sie haben Gero Gembala erwähnt. Ist im Grunde auch schuld daran, dass ich mich für dieses Thema interessiert habe, weil ich habe als 9-jähriger Junge eine TV-Reportage gesehen, die von Gero Gembala ist. Und das war das erste Mal, dass ich von der Colonia hörte, und das hat in mir eine relativ starke Wut ausgelöst, als kleiner Junge damals schon. Und das war sicherlich der Anfangsimpuls, dass dieses Thema für mich eine Relevanz hatte. Usted mencionó a Gero Gembala y efectivamente a los 9 años en el colegio él vio un reportaje de televisión hecho por él y claramente él también fue responsable de que él quisiera hacer esta película porque en ese momento le desató una reacción de rabia muy violenta y de que existiera algo así. Und als ich dann vor 8 Jahren wieder über die Colonia gelesen habe, war sicherlich wie ein Echo von dieser kindlichen Wut noch da bei mir. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass dieses Thema Colonia ein ganzes Universum ist und mich hat interessiert, was sich in diesem Universum noch alles versteckt und wollte das dann eben durch einen Film einem großen Publikum bekannt machen. Y cuando 8 años atrás volvió a descubrir cosas sobre la colonialidad y las leyó, se le desató nuevamente un eco de esa rabia infantil que lo motivó a seguir investigando y descubrió que era todo un universo y por lo mismo también una gana grande de transmitir ese universo a través de una película. Muchas gracias. Tenemos 2 palabras tomadas, Hernán y luego la chica de blanco. Me han nombrado, agradezco la palabra de Magdalena. Partimos hace 20 años con denuncias contra Paul Schaeffer y los jerarcas. Esa lucha iniciada hace 20 años, cuando todos decían la colonia siempre gana, la colonia comenzó a perder, Paul Schaeffer debió huir, los jerarcas siguieron cometiendo delitos porque siempre los cometieron. Quiero comentar algo de la película, que aparece muy centrada el mal en la persona de Paul Schaeffer. Pero todos los horrores de colonia no habrían ocurrido si no hubiera existido la colaboración directa, material, de los jerarcas. Y esos jerarcas no están todos en la cárcel. Hay algunos que están en Alemania, otros que siguen en Chile la impunidad, viviendo como millonarios, explotando a otros colones más débiles y pobres. Hay una nueva generación de jerarcas contra la que hemos tenido que interponer una nueva querella, 2 nuevas querellas, una en Parral y otra en Bulnes. Los jerarcas que llevan los mismos apellidos de los jerarcas históricos. Y eso ante el silencio y la tolerancia de 2 estados,
Este no es un caso de una secta que se instaló en una montaña escondida. Es una organización que se recibió personalidad jurídica, fondo del Estado chileno. La justicia falló, cometió errores una y otra vez y generó esta organización criminal que tanto daño y que tantos males irreparables ha causado a tantas víctimas. Es la hora de, con una película tan relevante como la que ha hecho Florian, de tomar conciencia. Y creemos que el ministro de Relaciones Exteriores alemán lo hizo a reconocer los errores de la diplomacia alemana. Pero es la hora del presente para reparar esos errores. Las víctimas de Colonia Dignidad, en su gran mayoría, son víctimas que no tuvieron otra alternativa, pero hay otros que participaron de la tortura, del encierro, de los chilenos que llegaron allí, y que este fue un campo de concentración para esos chilenos, un lugar de muerte para esos chilenos, un lugar de tortura para también chilenos que fueron adoptados y hoy día son adultos con una vida truncada, con una vida perdida, y que el Estado tiene responsabilidad. No es un favor que se le está pidiendo al Estado alemán y al Estado chileno. Es lo mínimo, y debiéramos decir, no mínimo. No es posible que hasta el día de hoy no exista una comisión de expertos para dar propuestas psicosociales, médicas, para la reparación de las víctimas de Colonia Dignidad. Y también no es posible que la impunidad siga imperando en Colonia Dignidad. Hoy día los niños que yo represento, 2 de ellos murieron esperando la atención de su gesta heroica, porque toda la comunidad defendía la Colonia Dignidad. La cancelación de la personalidad jurídica del presidente Elwin fue una buena intención que se transformó en uno de los peores fracasos. Colonia Dignidad, por la cancelación de la personalidad jurídica y en democracia, no perdió 1 centímetro de terreno, ni un solo bien, y más bien acrecentó su poder. Los niños que yo represento eran hijos de familias que defendían a Colonia Dignidad. Sabían del poder de Colonia Dignidad y enfrentaron a Colonia Dignidad sabiendo el poder de Colonia Dignidad, y el Estado y los agentes del Estado, los ministerios que debían controlar el Colonia Dignidad, no cumplieron su rol, y eso tuvo consecuencias trágicas, lamentables. Hoy día, mientras yo hablo, hay colonos que están sin luz porque se la han cortado los jerarcas nuevos que siguen ejerciendo el poder en Colonia Dignidad. Tenemos mucha esperanza en una nueva justicia. Esperamos que el ministro Carroza, que ha recibido gran parte de los expedientes por las torturas, por el trabajo esclavo, por el secuestro de los colonos, pueda reabrirlo, porque tampoco es un favor, es un derecho que tiene la víctima. Quiero agradecer a Florian nuevamente porque mostró en su escena final la responsabilidad del Estado alemán, la misma responsabilidad que tiene el Estado de Chile, y ambos estados tienen que reparar. Yo estuve y me escandalicé porque altos funcionarios diplomáticos alemanes, cuando yo les decía esto mismo, me dijeron: señor Fernández, la palabra reparación tiene significado jurídico. ¿Por qué tener temor a las consecuencias de la responsabilidad? No puede ser. Yo estaba en Buenos Aires, y aquí voy a quizás decir algo inédito para la historia también. Llamé desde Buenos Aires, estaba con el equipo que investigaba el paradero de Colchester, como particulares haciendo el trabajo que debía hacer el Estado. Y llamo a la embajada, me contestan en la embajada, un alto funcionario, les digo: necesitamos, por lo tanto, sin darle antecedentes de tan cerca que estábamos ya de Paul Schaeffer, meses antes de su detención, para decir: necesitamos algún contacto a nivel político para que no se frustre, porque sabíamos que tiene que ser el mejor juez, el mejor equipo policial argentino para que realice la tarea de captura. Y me dijeron: señor Fernández, llame en 3 horas más. Hay silencio, todos están esperando cuál fue la respuesta del alto funcionario, que debió consultar probablemente a Berlín para decirme que no era posible responder mi solicitud ni acogerla porque el funcionario se encontraba de vacaciones, que le era el encargado de policía. Eso demuestra ante este público, ante las autoridades que hoy día están aquí, que agradecemos la visita, lo poco o lo nada que se ha hecho frente al escándalo de Colonia Dignidad. No es posible hoy día que los nuevos jerarcas, y veo ahí a George, que está muy cerca de los nuevos jerarcas, y tengo antecedentes, y lo investigará el Ministerio Público,
Porque esto no es solo una declaración, no es retórica, es el sufrimiento de una niña alemana que hoy día ya no es niña, tiene 60 años y quiere irse al sur con unos cartones y con un techo precario para poder cultivar la tierra. Tan poco como eso se les niega. No puede ser que en Chile, en el país que tanto progreso ha alcanzado en tantos ámbitos, hoy día para las víctimas de Colonia Dignidad no exista respuesta de justicia. Eso esperamos, ni más ni menos, justicia. Gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Lo quiero hacer cortito. Es para el director, en verdad no es una pregunta, es una felicitación. Tengo 18 años, yo creo que debo ser la más chica del público. Estudio para ser actriz en una universidad. Y nunca en mi vida había visto una película que me tuviera tan angustiada, tan agarrada a la trama. Y primero, felicitaciones por eso. Está muy bien logrado el objetivo. Y quiero agradecerte porque es justamente para esto para lo que yo estudié teatro. Es una herramienta política para mí. Y yo quiero lograr muchas cosas a través de esto. Me interesan mucho estos temas y quizás yo no los viví, no soy familiar de algún detenido desaparecido, pero he logrado tener una empatía hacia personas que quizás ni siquiera sé sus nombres, pero los relatos de los hermanos a mí me dolieron. Y gracias a cosas como esta, a obras de teatro también políticas que se presentan acá en Chile, sé que es esto lo que yo quiero y quería agradecerte mucho por reafirmar mi decisión de estudiar teatro en un país donde tampoco se valora tanto la cultura, donde no se valora el teatro, donde la gente no va al teatro. Y quería agradecerte mucho por esta película y gracias. El sitio de memoria que nosotros nos arriesgamos en pasar la película en el estadio cuando nos atemorizaban que no iban a cobrar grandes multas, que estábamos en contra de la ley, en pasarla de esa forma así por voluntad. La verdad es que quería decírtelo porque cuando tú te presentaste ahora, dijiste que esto va dirigido a los jóvenes. Te quiero decir que a esas presentaciones que hicimos en el estadio asistieron más de 1.500 personas, de las cuales más del 90% eran jóvenes. Fue un logro de parte de nosotros haberlo hecho. Te damos gracias porque hacer películas de este tipo es lo que nos permite a las personas que queremos dar a conocer la historia negra de nuestro país, la que nos ayuda a mostrar cómo fue la violencia, cómo fue la terrible vida que vivimos durante 17 años. Y sobre todo porque así con estas películas se demuestra la terrible política de terrorismo de Estado que vivió Chile durante tantos años. Muchas gracias y perdona por haber abusado del bola. Buenas tardes y agradeciendo la invitación. Mi nombre es Winfried Hempel, yo soy uno de los niños que nacieron en Colonia Dignidad, viví hasta los 20 años de edad en la ex Colonia Dignidad. Yo hoy día estoy parado aquí libre y con título de abogado defendiendo víctimas, no porque el Estado chileno o alemán, yo tengo nacionalidad alemana, hayan ejercido alguna acción a mi favor. Yo estoy aquí por el trabajo que hizo mi hoy día distinguido y respetado colega Hernán Fernández. Y eso habla por sí solo. Aquí se ha hablado y se ha preguntado hoy día si el Estado alemán tiene una corresponsabilidad con el Estado chileno. Y por supuesto que la tiene. Y cualquier jurista lo sabe. La primera pregunta que hace un cliente cuando entra a la oficina de un penalista pregunta ¿dónde se iniciaron las acciones delictuales? Y porque eso determina la competencia
de los tribunales. Aquí se formó una organización, no aquí en los años 60, ya en el año 58 en Alemania. Esa es la primera hipótesis. Segunda hipótesis, estuvimos en presencia de delincuentes alemanes, por lo tanto la Fiscalía de la capital de Alemania debió investigar. Tercera hipótesis, estuvimos en presencia de víctimas alemanas, por lo tanto la Fiscalía de la capital alemana debía investigar y no investigó. Sin embargo, cuando se debía investigar y lo poco que se hizo, como por ejemplo el único procedimiento de investigación que llevó la Fiscalía de Bonn en aquella época, tiene el récord histórico en la historia jurídica de Alemania, que es el procedimiento investigativo, sin judicializarlo, más largo de la historia alemana. Además, el segundo récord jurídico que tiene el Estado alemán es que el juicio que llevó contra Amnesty International, que denunciaba justamente ya en el año 75 también, es el juicio más largo que se ha llevado en la historia jurídica alemana. Mientras Pedro Merino estuvo preso en Colonia Emilia, en el mismo momento estuvo en la colonia el embajador Strätling y salió declarando a la prensa que todo está limpio hasta los chiqueros. Entonces uno se pregunta cómo alguien puede sostener en el año 2016 que no existe una corresponsabilidad del Estado chileno y del Estado alemán. Termino, y con eso termino, al igual que Hernán Fernández, yo represento a 120 excolonos. Esos excolonos, en nombre de ellos, aunque estoy invitado aquí, hay que cuidar el protocolo, pero yo represento a ellos más que a los invitados aquí hoy día. Debo decir que están profundamente indignados que el presidente Gao, que hoy día está en Chile, no recibe ni una sola víctima directa de la colonia, ni chilena ni alemana. El presidente Gao pasa por el país envuelto en papel de regalo diplomático, pero las víctimas están en el sur. La gente que yo represento no tiene lepra. La gente hay que ayudarle, y hoy día, en el año 2016, algunos en muy precarias condiciones. Yo tuve suerte, pero otros no tuvieron la suerte que yo. Por lo tanto, y me tomo la libertad, pido un aplauso por el que me dio la libertad, Hernán Fernández. Durante 40 años los crímenes de Colonia Dignidad han sido denunciados, una y otra vez han sido denunciados, y a todos esos esfuerzos se le suma hoy la película de Florian, ¿cierto?, que le da imágenes a este testimonio y nos invita a pensar precisamente que los horrores de la colonia no se han acabado, que a los gestos, ¿cierto?, les tiene que sobrevenir ahora la cooperación, la investigación, la justicia. Y por eso quiero, para todos los presentes, para los participantes de esta mesa y para Florian, pedir un gran aplauso y agradecerles a todos ustedes su presencia.